Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Es para mí un privilegio y un honor estar aquí con todos ustedes en este su programa apologético en defensa del Evangelio. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted es bueno, por su amor, su fidelidad, su poder y su autoridad. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bienvenidos, amados hermanos, a este programa. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Y el tema que nos ocupa hoy es el siguiente. ¿Acaso los hermanos cristianos pentecostales son sectarios? ¿Acaso el cristiano evangélico es un sectario? ¿Será verdad que los hermanos que son cristianos, que son hijos de Dios, que son evangélicos, son sectarios? ¿Realmente serán sectarios? Bueno, esta es una respuesta bíblica, respetuosa desde luego, para nuestro hermano Juan Manuel Vaz, un predicador reformado. Desde luego que este video no tiene como propósito ni como objetivo ofender ni atacar al hermano Juan Manuel Vaz. Esto no es un ataque en contra del hermano Juan Manuel Vaz. Eso solamente es una respuesta bíblica y es un análisis crítico de las palabras y los argumentos que él ha sostenido y que sobre todo muchos de los hermanos reformados sostienen. Es sorprendente ver cómo en las redes sociales podemos encontrar declaraciones de hermanos cristianos reformados donde prácticamente califican y catalogan a los hermanos cristianos pentecostales como sectarios. Yo he escuchado esto en debates en internet, en YouTube, donde he visto debatir a hermanos que se hacen llamar reformados. Los he visto debatir con hermanos cristianos pentecostales y los reformados le llaman sectarios a los pentecostales. Dicen que son sectarios, que son sectas, que enseñan mentiras, que enseñan herejías, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Pero realmente ni siquiera saben lo que significa la palabra secta. Ni siquiera saben lo que significa el término secta. Solamente hablan por hablar y comienzan a usar palabras según ellos para atacar o para denostar a la persona con la que están discutiendo, y realmente lo único que demuestran es su gran ignorancia. Con todo el respeto lo digo, que cuando un reformado le dice a un cristiano evangélico: oye, evangélico, tú eres un sectario, el reformado no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Porque la palabra secta viene del latín sectus, que significa seguir. Una secta es un grupo que sigue una idea, que sigue una doctrina, que sigue un partido político, que sigue un ideal. Todo grupo político o todo grupo que se reúne o que tiene una idea es una secta. Secta significa seguir, no tiene absolutamente nada de malo esa palabra. Realmente la palabra secta, el término secta, ha sido desfigurado por la Iglesia Católica Romana. Y ha sido la institución romanista la que ha usado la terminología secta para atacar, para denostar, para humillar, para ofender a toda persona que no esté de acuerdo con la tiranía y con las herejías romanistas. Porque secta significa seguir. Sectus, seguir. No tiene nada, absolutamente nada de malo. Así que cuando una persona le dice a un evangélico: oye, evangélico, tú eres un sectario. Cuando un reformado le dice a un evangélico, a un hermano cristiano pentecostal que es un sectario, el amigo reformado ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque desconoce el significado de la palabra que él mismo está usando.
Hechos 24:5, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es el líder, en el griego protostates, cabecilla, de la secta de los nazarenos. Estaba la secta de los nazarenos, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos. Secta, un grupo, eso es todo. Pensar que la palabra secta significa algo diabólico o algo malo es una tontería, porque eso es lo que la Iglesia de Roma ha inventado. Deformó el verdadero significado de secta. ¿Cuáles son los argumentos que usa Juan Manuel Vaz y otros reformados para afirmar que los hermanos evangélicos o pentecostales son sectarios? En primer lugar, usan la falacia de la generalización. Afirmar y sostener que porque los neopentecostales o el neopentecostalismo está equivocado, en español, el evangelio de la prosperidad, el sensacionalismo, las caídas santas, la manguera santa, el chicle santo. Sacan videos, Juan Manuel Baza saca videos en su canal de personas predicando doctrina de la prosperidad, predicando falsas doctrinas o haciendo sensacionalismos o metiendo fuego extraño en las iglesias, y pone esos videos con el objetivo de generalizar, embarrar y meter a todos los pentecostales en la misma caja. Y eso es una falacia de generalización precipitada y es mentir, es engañar, es estafar. Eso, a eso se le llama ser deshonesto, con todo respeto, hermanos. Es ser deshonesto, porque el hermano Juan Manuel Vaz y todos los reformados saben que no todos los pentecostales son iguales. No todos están metidos en la misma caja. Ahora, una cosa es el neopentecostalismo, el movimiento carismático católico romano es una cosa, y los hermanos de las iglesias pentecostales como las Asambleas de Dios, como el hermano Josué Irión, por ejemplo, son otra cosa. Son dos líneas diferentes y tenemos que aprender a distinguir y a no revolver. Y cuando Juan Manuel Vaz o Pablo Escobar, Edgar Escobar, perdón, de Biblia Libre, ponen videos de personas que están haciendo faramayas o que están bailando en el altar o que se disfrazan de Superman, lo hacen con el propósito de burlarse, de ofender y de tratar de denigrar a todos los evangélicos por igual, revolviendo y generalizando y mezclando a los verdaderos cristianos evangélicos con el movimiento carismático católico romano de la prosperidad. No, una cosa son el movimiento apóstata neopentecostal y otra cosa es el cristianismo evangélico, del cual la iglesia pentecostal forma parte. Es importante no revolver, hermanos. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, la verdad es que en algunas congregaciones, en muchas congregaciones de corte pentecostal, no todas, pero muchas, no se tiene cuidado con el orden en el servicio. Es decir, está bien cantar, está bien danzar, es bíblico danzar, es bíblico los gritos de júbilo, ese grito de júbilo es bíblico. Danzar es bíblico, aplaudir es bíblico, hablar en lenguas, todo eso es bíblico, pero también el orden en la iglesia es bíblico. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Ahora, el hecho de que estas congregaciones a menudo les falle el orden en el servicio, les falle esa parte del orden, no quiere decir que estas congregaciones no son verdaderamente cristianas. No quiere decir que son herejes. No quiere decir que son sectarios. No quiere decir que son falsos. No quiere decir que en la iglesia pentecostal no hay hijos de Dios. No, por favor, no caigamos en ese tipo de juicio injusto y de una forma completamente aberrante y absurda e irracional. El Señor Jesucristo dijo que juzgáramos con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Por tanto, hermanos, es importante entender que verdaderamente la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, todos ustedes ya conocen esa cita, el apóstol Pablo nos habla del orden en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leerlo. Primera de Corintios 14, 27. Si alguno habla en lengua extraña,
sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que sí se pueden ejercer los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Sí se puede hablar en lenguas, siempre y cuando obviamente sean verdaderas, eso solamente Dios lo sabe, porque es el que conoce el corazón y es el que discierne entre lo falso y lo verdadero. Pero se puede hablar en lenguas en la iglesia, se puede profetizar siempre y cuando sea una verdadera profecía y no pues falsas profecías ni movimientos antibíblicos. Sí, todavía hay profecía, todavía hay don de lenguas, pero tiene que hacerse todo decentemente y con orden, como dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 27, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero el hecho de que en muchas iglesias pentecostales no haya un orden, no quiere decir que no son hijos de Dios, ni que son falsos, herejes, sectarios. No, eso es un error. Porque a nuestros hermanos pentecostales solamente les falta tomar ese equilibrio de que sepan que sí hay dones del Espíritu Santo, pero que también hay un orden. Pero juzgarlos, condenarlos, enviarlos al infierno, son herejes, son sectarios. No, son hijos de Dios. Hay que tener cuidado con lo que decimos. El segundo argumento que usan algunos reformados, no todos, algunos reformados, es afirmar y sostener que los pentecostales, que los hermanos cristianos pentecostales, que son evangélicos también, son sectarios, son herejes porque creen en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Hermano Juan Manuel Vaz, aquí con todo el respeto que usted se merece, quiero decirle que el que está enseñando una herejía en cuanto al cese de los dones del Espíritu Santo es usted. Repito, nuestros hermanos pentecostales no cometen herejía cuando enseñan que los dones del Espíritu Santo están vigentes. Es usted, hermano Juan Manuel Vaz, y algunos reformados, los que cometen herejía cuando enseñan que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes. Porque eso no lo enseña la palabra de Dios, eso lo enseñan ustedes. ¿Sí? Creer en la vigencia de los dones es completamente certero, bíblica e históricamente hablando. Ya que la doctrina que niega la vigencia de los dones del Espíritu Santo nació después de la Reforma. Pero antes de esto, en los tiempos apostólicos y durante los primeros siglos del cristianismo, siempre se creyó en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y las principales pruebas que demuestran esto son 3. Número 1, 1 Corintios 12, demuestra que el Espíritu Santo sigue repartiendo los dones a la iglesia, ya que cita el repartimiento de los dones del Espíritu Santo en tiempo presente. Vamos a analizarlo rápidamente antes de terminar. 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada, 1 Corintios 12, 7. A cada uno le es tiempo presente, le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y empieza a hablar los dones del Espíritu Santo y los menciona en tiempo presente y distingue a los apóstoles de los maestros y de los otros hermanos creyentes que tienen dones diferentes del Espíritu Santo, demostrando que no solamente los apóstoles tenían dones del Espíritu Santo, sino toda la iglesia también. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, en 1 Corintios 13, sobre todo 1 Corintios 14, demuestra que los corintios sí tenían dones del Espíritu Santo y ninguno de ellos era apóstol. Así que el argumento reformado ahí queda refutado por la palabra de Dios. Segunda prueba, los 5 ministerios también son dones del Espíritu Santo. Repito, los 5 ministerios también son dones del Espíritu Santo. Por tanto, el simple hecho de que existan los ministerios hoy en día prueba la vigencia de los dones del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en la versión de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, dice, estos son sus dones. A uno les dio el don de ser apóstoles, a otros les dio el don de ser profetas, a otros les dio el don de ser maestros, a otros les dio el don de ser pastores, evangelistas. Entonces, cada ministerio es un don del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Por tanto, si hay pastores, si hay profetas, si hay evangelistas, si hay maestros, y en su momento hubo apóstoles, esto demuestra la vigencia de los dones del Espíritu Santo. De lo contrario, el propio hermano Juan Manuel Vaz no pudiese ejercer su ministerio de pastor si los dones del Espíritu Santo no estuvieran vigentes. El propio pastor Will Graham, el propio pastor Juan Manuel Vaz no pudiesen ser pastores hoy porque ya no existirían los dones del Espíritu Santo, y los ministerios también son dones del Espíritu Santo. Por tanto, eso demuestra la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones. Repito, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. En español, los dones del Espíritu Santo están vigentes. Por tanto, cuando los hermanos cristianos evangélicos pentecostales enseñan la vigencia de los dones del Espíritu Santo, no se están equivocando, no están enseñando herejía, todo lo contrario, están enseñando una sana doctrina. Ahora, brevemente, pruebas históricas. Ireneo de Lyon contra los herejes, libro 6.1, siglo I. También nosotros hemos oído, hermanos, en la iglesia que tienen el don, esto es después de los apóstoles, el don de la profecía, y hablan en todas las lenguas por el Espíritu. Como vemos, la iglesia primitiva creía en la vigencia de los dones. Didache, siglo I. Sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu habla por Dios o es un profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Esto demuestra que después de los apóstoles había personas que hablaban por el Espíritu, hermanos. El pastor de Hermas, siglo I. Así pondrás a prueba al profeta y al falso profeta. Habla a la multitud según el Señor quiere. Gloria sea al Señor. Ireneo de Lyon, libro 2:3:2:3:4:5. Según la gracia que de él han recibido, algunos expulsan demonios, de modo que los mismos librados de los espíritus inmundos aceptan la fe y entran en la iglesia. Los hermanos reformados dicen que ya no se puede echar fuera demonios, que ese ministerio terminó, o mejor dicho, que ese don de echar fuera demonios ya no existe. Están completamente equivocados, hermanos. Bíblicamente e históricamente están completamente refutados. Con todo respeto, se los digo. Otros saben lo que va a pasar, dice Ireneo, y reciben visiones y palabra profética. Otros curan enfermedades por la imposición de las manos y devuelven la salud. Y aquí viene lo más tremendo. Como ya lo habíamos dicho, muchos muertos, fíjate lo que dice Ireneo de Lyon, muchos muertos han resucitado y han vivido entre nosotros por varios años. Esto demuestra históricamente que la doctrina de la vigencia de los dones es la doctrina correcta. Por tanto, esto demuestra que los hermanos pentecostales no son herejes, no son sectarios. Amamos a nuestros hermanos reformados y a nuestros hermanos pentecostales también. Y tenemos que entender que antes de juzgar, primero tenemos que juzgar con justo juicio, que debemos analizar si nuestra actitud y nuestra doctrina está correcta. Y si no lo sabemos, entonces, ¿cómo podemos atacar a los demás? Las iglesias pentecostales clásicas tienen en su mayoría doctrinas sanas, hermanos. Predican la gracia de Dios, el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, predican el reino milenial literal, predican el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. No son preteristas, ¿verdad? Ni amilenialistas, ni postmilenialistas, ni nada de eso. Creen que la Biblia es la palabra de Dios y creen que la Biblia es la única regla de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, los hermanos cristianos evangélicos pentecostales son hijos de Dios. No son herejes, no son sectarios. Por favor, hermano Juan Manuel Vaz, deje de decir que los hermanos cristianos pentecostales son herejes y sectarios, porque eso no viene
de Dios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Por favor, comparte, comenta, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.